Sin embargo, también otros voceros de bancadas han manifestado que están en clara oposición y que actualmente, tal y como está funcionando el gabinete, no amerita tener la confianza. Por ello vamos a recoger también impresiones de esta mañana y nos encontramos a esta hora con Sandra Guerra, quien es también especialista en comunicación política, y justamente estamos ya en el hilo telefónico. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, Roberto. Un gusto saludarles. Y como lo acabas de mencionar, se acaba de designar nuevo ministro, Alexis Calviñén, y bueno, es coincidente porque estamos a 30 años de la masacre de Barrios Altos, ¿no?, cometido por el destacamento militar Colina de Fujimori, y bueno, habría sido uno de los crímenes por el que Guillén logró la condena, ¿no?, de 25 años de Fujimori. Y bueno, esto se da en un contexto también de voto de confianza que empieza ya en breves minutos. Se retoma el tema del voto de confianza. Y bueno, como acabas de mencionar, probablemente con este acto, que ha sido clave que se realice antes de el debate, cuestión de confianza, con este acto de nombrar a Guillén como nuevo ministro en reemplazo de Barranzuela, las cartas se mueven un poco, ¿no? Porque si había algunas bancadas que estaban reacias, probablemente este hecho haga que sí se genere la confianza. Yo particularmente considero que es muy difícil que no se la den, pero era necesario este cambio. El tema, Ruperto, es de que esta situación es forzada por un acto, digamos, de desacato de una orden que era prohibición de fiestas que el mismo despacho de Barranzuela hizo y el mismo Barranzuela incumplió. No se da por una voluntad política genuina del Ejecutivo del presidente Castillo. Y este hecho de no haber sido una voluntad genuina, ¿cuánto le puede aún pasar de factura, crees? Bueno, mira, ha habido muchos mensajes contradictorios que rebotan con la realidad y nace la contradicción. Entonces, no hablamos solamente del hecho de Barranzuela, estamos hablando de diferentes situaciones que podríamos resumirlas, por ejemplo, en diferentes cambios de ministro en tan poco tiempo, no solo en esta cartera, ¿no? Tener un gabinete que no tuvo en cuenta el tema de género al inicio de nombramientos en instituciones públicas cuestionadas, entorno de presidencial altamente cuestionado, la presencia constante de Cerrón, entre otras muchas decisiones, desde el solo hecho de no querer instalarse en Palacio la primera semana. Podríamos hablar de 10, 15, 30 situaciones que son muy, muy contradictorias, y digamos este estilo de comunicación, si se puede llamar, obviamente genera desconfianza tras desconfianza. No sabría decirte si es un hecho de incapacidad técnica, falta de liderazgo o mal asesoramiento, pero definitivamente algo no anda bien en estos 100 días que nos ha llevado al caos. Amén del tema que ha sido como un conejo saltarín suelto que ha hecho lo que le ha dado la gana en diferentes shows mediáticos también, a vista y paciencia del presidente. Entonces son estas situaciones las que hacen que mucha gente aún mantenga la idea de la vacancia. Claro, o sea, se han dado, vamos a decirlo en tus términos, ¿no? O sea, 100 días casi aproximados, con banderas de cambio y desencanto, ¿no? Que es lo que justamente no logra tener un consenso claro y mayoritario en el Congreso. Sí, básicamente porque la intención de gobernar, y cuando hablamos de gobernabilidad, y hablamos de consenso con los diferentes poderes autónomos de un gobierno, y consenso también para buscar esa legitimidad social que es superior
al hecho de ser electo democráticamente en las urnas, ¿no? O sea, entender la situación de que, por supuesto, que tiene las credenciales para gobernar porque, digamos, así lo han dictaminado los jurados que le han dado la potestad de presidente, pero otro tema es tener la aceptación y tener este permiso social para gobernar. Eso no ha surgido. De hecho, cada día el porcentaje de aprobación presidencial es mucho menor. Claro. Y obviamente los hechos las decisiones y las malas decisiones han hecho que la gente no confíe. Ahora, justamente sobre eso, Sandra, quisiera, muy puntual, por favor, esa intención que hay en el presidente de querer representar, ¿no? Posicionarse como representante o representante del pueblo, ¿no? Que él representa al pueblo, y tú lo dices, es muy complicado por lo que tiene en este momento. Muy brevemente, por favor, te pediríamos si vamos a una pausa y vamos a regresar justamente para que nos des cuenta de ello. ¿Qué piensas si es que lo puede lograr o no lo puede lograr en un clima tan inestable como el que va a afrontar en unos minutos? ¿Te parece, Sandra? Por favor, nos esperas unos segundos. Vamos a la pausa y regresamos. 9:19, esto es Ampliación de Noticias. Ruperto Arroyo los acompaña esta mañana y estamos en diálogo también con la especialista en comunicación política, Sandra Guerra. Y le habíamos planteado, la pregunta es en relación a esta intención que hay en el gobierno de posicionarse como el presidente del pueblo, ¿no? Como que además es el presidente del Bicentenario y debe de asumir los grandes cambios que el país necesita. Pero a la vez también tenemos contradicciones, tenemos también improvisación y secretismo por un lado, ¿no? Que es quizá lo que habíamos dicho con Sandra, no logra pues tener un consenso para gobernar. Pero además, Sandra, ya que se está justamente por empezar la sesión en el Pleno del Congreso, hay en este momento un enfrentamiento legal con el Congreso, pues el Congreso aprobó una ley, el caso de la cuestión de confianza, ha sido llevada como una medida o como un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Es decir, hay elementos para pensar que mucho más de lo que se piensa puede ocurrir en los siguientes minutos. Habla mucho y de hecho es extremo uso de la palabra pueblo, ¿no? Hay que entender que el pueblo pues no se segmenta como cuando lanzas una gaseosa para determinado grupo socioeconómico. Se gobierna para el establishment, se gobierna para el grupo empresarial, se gobierna para los diferentes segmentos socioeconómicos, pobre extremo, clase media. Pero acá veo que hay un gobierno que tiene un sesgo y está parcialmente ideologizado en el sentido de que no quieren tirar ni para el centro ni para la derecha, quieren mantenerse gobernando siempre con gente izquierda, con asesores que tienen que ver con una tendencia socialista, incluso comunista, y que tiene que ver siempre con los ideales que ellos creen que son del pueblo. Lo cierto es que llegaron con el 15 a 20% de votación en la primera vuelta, y esa es la genuina. La segunda, Ruperto, la verdad es que tiene que ver con que todos estuvimos contra la espada y la pared. Mucha gente que nunca pensó votar por Castillo, de hecho no sabía que existía en muchas regiones, no solo Lima, por supuesto, se vio obligada a hacerlo por el Nova Keiko, que el Nova Keiko es una institución en el Perú, es muy fuerte, es muy sólida, tiene campaña no de un año. El Nova Keiko tiene una campaña de décadas, desde la salida de Fujimori. Entonces, la confianza que le dieron a Castillo en las urnas, por el Nova Keiko, más no por la nueva Constitución, ni por Cerrón, ni por Perú Libre, que es un partido, digamos, nuevo, posicionado recién en un año, no tiene que ver absolutamente con la confianza a Castillo como presidente. Digamos que era una confianza absolutamente fantasiosa, y hoy sé que se le reclama actos que tienen que ver con la coherencia del discurso de gobierno, que sigue siendo el de campaña, pero no entienden que ya estamos dentro de lo que es la puerta del poder para adentro. No tiene relación con las políticas públicas.
O sea, en campaña es el voto emotivo. En gobierno estamos hablando de discurso correlativo y coherente con actos. ¿Y qué son actos en un gobierno? Políticas públicas. Claro. Políticas públicas que tienen además una base científica y una estructura de argumentación, o deberían tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente se desencanta porque se da cuenta que aquello que fue un ideal de un partido, un ideal de una ideología, de un grupo, no es coherente con la realidad, porque la realidad es que el pueblo pues no tiene un teléfono único, ¿no? O sea, ¿dónde llamamos al pueblo? El pueblo es variado, absolutamente variado, además aún en el Perú, que tenemos diferentes regiones, idiosincrasias, segmentos, subestratos, es decir, eso es lo que no está entendiendo Castillo. Claro, pero claro, justo lo que remarca me parece interesante, porque además también hay que ser bastante claros, ¿no? En lo que hemos visto, por ejemplo, la designación de Guido Bellido, creo que a todas luces ya sabemos que no fue la mejor, y que además no fue la mejor porque se ha demostrado inoperancia, ¿no? Era muy capaz de generar conflictos donde no deberían haberlo, y eso terminó justamente también quemándole lo poco que de repente podría haber tenido de margen en una primera votación a su favor en el Congreso. Consecuentemente, entonces, Sandra, lo que viene es lo que importa. Ya, supongamos que, como lo que tú dices, los gestos han cambiado el escenario, hay voto de confianza, lo que viene va a ser lo que se espera, es decir, ya una agenda mínima donde no van a haber demasiados enfrentamientos, ¿o crees que más bien puede surgir nuevamente esa figura que tenía ya como estigma Guido Bellido? Bueno, lamentablemente yo no tengo esa esperanza de que, digamos, el conflicto se acabe con esta cuestión de confianza. Yo creo que es una primera pugna que se está dando, en la que van a llegar a buen puerto, probablemente, pero esto no es el final. ¿Por qué? Para que exista un cambio de fondo y que la gente empiece a aceptar, por lo menos de manera parcial, a este gobierno, y el legislativo empiece un diálogo, por así llamarlo, más abierto, las decisiones de Pedro Castillo tienen que dejar ser inoportunas y tan fallidas. O sea, de nada va a servir que hoy día se dé la cuestión de confianza si en 2 semanas nos vuelve a salir con un ministro altamente cuestionado, una decisión errada, insistir de repente irse por la fuerza por el tema de la nueva constitución, alguna decisión de atropello contra la empresa privada. Es decir, ver hasta dónde esa decisión de cambio es de gobernar en consenso o van a seguir por un lado cuestionable. Entonces, habría que esperar un poco más, pero definitivamente estos 100 días han sido disparatados, la verdad han sido un caos, para así llamarlo directamente, han sido con momentos tragicómicos como lo de Bellido, que en verdad es un personaje pintoresco definitivamente, pero ha hecho mucho daño al país. Y bueno, los siguientes 100 días que vienen, por lo menos esperan que algo haya aprendido este gobierno, porque mucha gente habla de que están en un proceso de aprendizaje, pero bueno, la verdad que nosotros no estamos para... Claro, aquí se está viendo el valor de tomar decisiones, ¿no? Cuando se dice en campaña, no hay que ver solamente al candidato, sino a su entorno. Es aquí donde estamos viendo, diríamos, en un ejemplo práctico tan importante que es Mirar-Ello, ¿no? Sí, correcto. El hecho de trasladar todo el aparato de campaña al gobierno, de por sí es el primer gran error, el que conduce a la crisis del primer trimestre, no solo en una presidencia, en un gobierno regional, en una alcaldía. Trasladar a todo el aparato de comunicación que tiene un chip de campaña a un tema tan técnico que es de gestión pública y comunicación es un gran error, y es lo que se ha hecho en muchos gabinetes de comunicación del Estado. Tengo conocimiento que hay mucha gente que no tiene el tecnicismo para este manejo y está enquistada ya en el poder, e igual en cargos medios altos en diferentes entidades. No solo hablamos de ministerios, han sacado cuerpos técnicos formados ya para el trabajo en educación, por ejemplo, ya han puesto gente que tiene que ver con el nuevo ministro, ¿no? O sea, entran ministros, ponen su gente de campaña que no tiene que ver con la gestión pública,
y así, y así, y así. O sea, el problema no solo es de los ministros, estamos hablando de una serie de nombramientos clave en el aparato de gobierno, que obviamente no saben del trabajo que tienen que hacer. O sea, no sé hasta qué punto se ha permitido esto de cargos de confianza, pero eso es lo que nos está dañando seriamente. La toma del poder por gente que no está al nivel del cargo. Claro. Ahora, finalmente, Sandra, estas imprecisiones, esta impericia, ¿no? Que también de una u otra forma hasta su imagen, ¿no? De campesino, de maestro, que era la que mostraba como candidato, como que no alcanzan hoy para lo que está en un reto, ¿no? De conducir el país. Es lo que estoy interpretando, lo que nos comentas. Pero quisiera consultarte para culminar el factor Cerrón, ¿no? Que ese es un tema que todavía no está ajeno a la realidad del gobierno, y además porque el partido también tiene complicaciones que no le pueden rostrar a otros, ¿no? Porque igualmente tiene investigaciones en curso, incluso con orden de captura vigentes. ¿Qué tanto crees que esto va a seguir siendo la piedra en el zapato del gobierno? Sí, solo brevemente a lo anterior, que la imagen no alcanza. Claro, la imagen de campaña del hombre, digamos, ligado a una construcción de hombre del Ande, hombre del campo, obviamente ya no enamora, ya no encanta en gobierno, porque a la gente no le importa si lleva sombrero o no. La gente quiere resultados, si quiere llegar a fin de mes, si quiere llevar la comida a la casa. Respecto a Cerrón, es una situación muy confusa aún, porque él gobierna, digamos, públicamente. Es una persona narcisista que le gusta hacer gala de las decisiones que toma a través del Twitter o del Facebook, porque de hecho cada vez que él anuncia algo, a los días se han dado esas situaciones. Entonces lo está haciendo en menor, digamos, con menor fuerza, pero no ha desaparecido el Cerrón. O sea, sigue siendo ese león fosforescente que es muy difícil de opacar porque su propia personalidad no lo permite. Claro. ¿Qué tan difícil será separarlo? Bueno, yo lo veo bastante imposible, si es que esas personas han llegado en una coalición de secretismo, de oscurantismo, de vender, digamos, entregar el alma al diablo, como decimos criollamente, en el sentido de lo que se le acusa: financiamiento ilícito de campaña a través de organización criminal dinámicos del centro. Y eso es lo que no va a dejar entonces cabos, diríamos, sueltos, ¿no? Por ahora. Por supuesto. Muy bien. Porque ¿quién ha llegado al poder a través de ese financiamiento? Claro. Ha llegado Castillo. Entonces es la misma situación, o sea, está como atado a claro. Cerrón. Muy bien, correcto. Sandra Guerra, te hemos escuchado atentamente y vamos a seguir de cerca entonces lo que viene en la mañana. Muy amable, gracias.